comenzamos su programa Llamadas para Servir, en la conducción de Luz Méndez y Lili Nájera. Llamadas para Servir, todos los sábados a las 4 de la tarde, a través de Stereo Unción, la radio con bendición. Enséñame, Señor, tu voluntad. Buenas tardes. Dios les bendiga. Ya estamos en su programa Llamadas para Servir. Estamos en Conociendo al Dios de la Biblia, basado en Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, donde ahí se nos dice que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero. El único Dios verdadero es Jehová. Entonces nosotros como cristianos verdaderos tenemos que conocer al Dios que adoramos, tenemos que conocer al Dios que nos ha dado salvación y vida eterna. Tenemos que conocer a Jesucristo, a quien Dios Padre envió a esta tierra para salvarnos, para redimirnos de nuestros pecados. Así que nosotros es nuestra obligación conocer al Dios de la Biblia. No podemos decir amamos a nuestro Salvador si no lo conocemos. Así que nosotros debemos de conocer a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque solamente conociendo al Dios verdadero vamos a entender y comprender todo lo que Él ha venido haciendo desde un principio de la creación. Vamos a saber que Él hizo los cielos y la tierra. Vamos a saber que Él nos hizo a nosotros mismos, que somos hechura suya, y vamos a saber que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy continuamos con capítulo 18 del libro del Éxodo, donde estamos conociendo la vida de Moisés, verdadero siervo de Dios, utilizado y llamado por Dios para liberar a su pueblo Israel. Y en capítulo 18 de Éxodo, verso del 1 al verso 27, vamos a ver es la visita de Jetro, suegro de Moisés. Jetro era sacerdote de Madián y es suegro de Moisés. Este capítulo 18 se divide en dos partes. ¿Por qué? Porque vamos a ver la visita de Jetro a Moisés en el desierto. Y vamos a ver, primero Dios, próximo lunes, el nombramiento de los jueces en este mismo libro del Éxodo capítulo 18. Pero vamos a empezar con este capítulo 18. Ya le dije a usted, verso del 1 al 27. Y vamos a oír, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios, porque precisamente este capítulo 18, en esta visita que Jetro, sacerdote de Madián, le hace a Moisés, llevando a la esposa de Moisés, a Séfora, a sus hijos, a ver a Moisés, y vamos a ver cómo Jetro escucha a Moisés hablar del Dios verdadero, del único Dios verdadero. Ya cuando Jetro escucha a Moisés, cómo Moisés habla del único Dios verdadero de Jehová, cómo ha hecho maravillas, cómo ha libertado a los israelitas, cómo ha hecho cosas grandes y maravillosas en la vida de Moisés. Después que Jetro escucha a Moisés, ya Jetro puede decir: ahora conozco al único Dios verdadero, ahora conozco que Dios es grande. Nosotros también en un momento de nuestras vidas podemos decir, si nosotros disponemos a escuchar lo que Dios habla en su palabra, y podemos conocerlo a través de la Biblia, a nuestro Dios, algún día podremos decir como Jetro: ahora conocemos que Dios es más grande que todos los dioses, ahora conozco al Dios que adoro. Así que en esta hora yo lo invito para que ponga atención, como dice la palabra de Dios, escucha atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Entonces, vamos a escuchar atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, porque Dios habla a nuestra vida y a nuestro corazón cada vez que nosotros nos disponemos, ponemos
ese tiempo para escuchar hablar a Dios a nuestras vidas, así como este sacerdote. Él era sacerdote de su tierra de Madián. Entonces él no conocía a Jehová, el único Dios verdadero, pero escucha atentamente a Moisés hablar del único Dios verdadero, y luego al final puede decir él confiadamente: ahora conozco al único Dios verdadero, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Nosotros estamos conociendo al Dios de la Biblia. Espero que usted ahí en su casa esté siguiéndonos paso a paso, capítulo por capítulo, y usted algún día pueda decir: ahora conozco al único Dios verdadero, Jehová. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo de Éxodo 18 dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Usted recuerde que Moisés estaba en Egipto. Entonces para ese tiempo Moisés tal vez envió a su esposa Séfora y a sus hijos a la tierra de Madián. Ahora Jetro venía a ver a Moisés donde estaba en el desierto. Por eso dice así: y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, que quiere decir forastero, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer. Eli quiere decir Dios mío, y Ezer quiere decir Dios me ayudó, o Dios me ayuda, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Nombramiento de los jueces. Dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo.
Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo el pueblo, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que ha sido leída desde este lugar, Señor. Pidiéndote, Señor, que conforme a tu misericordia tú obres en cada corazón, en cada mente de cada persona que en esta hora está escuchando, Señor, a través de esta radio, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada persona, cada alma, Señor, y que tu Espíritu Santo sea quien aloje la palabra en el corazón de las almas que escuchan, Señor, y que esta palabra no vuelva vacía, sino que sea prosperada, Señor, y que sea alojada en el corazón de cada persona, para que ellas puedan transformar su mente y su corazón a través de la misma. Señor, te damos las gracias en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. Padre, te damos las gracias también porque esta palabra, Señor, nos enseña, Señor, que escuchándote hablar a ti, solamente así, conociéndote, Señor, nosotros vamos a engrandecer nuestra fe, Señor, porque tu palabra dice que nuestra fe viene por oír tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor, porque cada día tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Tú nos preparas, Señor, tú nos redarguyes de todo pecado, Señor. Tú nos haces cada día mejores instrumentos, Señor, para poder engrandecer tu reino a través de tu palabra. Te damos gracias en esta hora. Amén y amén. Dice en esta palabra que oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Entonces, esta palabra a nosotros nos enseña que es muy importante escuchar, nosotros hablar de lo que Dios ha hecho en tiempo pasado, de lo que Dios viene haciendo tanto en nuestras vidas y tanto con las personas. Aquí Jetro escuchó a Moisés hablar de todas las cosas que Dios había hecho con Moisés, porque Moisés estaba hablando sobre quién era Jehová. Moisés estaba hablando con su suegro de cómo Dios había liberado a Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto con mano poderosa. Entonces, esta palabra nos enseña lo importante que es para nosotros poder testificar del poder de Dios, pero es mucho más importante para Dios que nosotros empecemos. Recuerde a quién le está hablando Moisés. Moisés le está hablando a su familia, Moisés le está hablando a su suegro de quién es Jehová. Moisés le está hablando
tal vez también está ahí su hija, porque su hija Séfora también fue al encuentro con su esposo Moisés. Sus 2 hijos, Gerson y Eliezer, estaban también ahí. Entonces, principalmente como líder, Moisés le está hablando principalmente a su familia. Le está diciendo quién es Jehová, quién fue quien rescató a Israel de Egipto. Y el escuchar, el oír lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en la vida de todos los que nos rodean, el saber que hay un Dios que puede salvarnos. Esto nos ayuda a nosotros a crecer en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios. Jetro, sacerdote de Madián, oyó atentamente todo lo que Moisés le estaba diciendo de cómo libertó al pueblo israelita, cómo lo había sacado con mano poderosa, confirmándonos así que del oír nace nuestra fe. Del oír se desarrolla nuestra fe al escuchar hablar todas las maravillas que nuestro Dios viene haciendo, al ver todos los milagros que nuestro Dios viene haciendo y sigue haciendo. Así estaba Jetro escuchando a Moisés y estaba maravillado tal vez con todo lo que le estaba relatando. Y en esta palabra Dios nos enseña que es muy importante que nosotros hablemos y demos testimonio, pero siempre va a ser principalmente a los de casa. Antes de yo hablar en este lugar a las personas, yo tengo que hablar primeramente a mi casa. Aquí Moisés le hablaba a su suegro. Yo tengo que hablarle a mi suegro porque tengo un suegro. Moisés le estaba hablando y contando todo lo que Dios venía haciendo, lo que hizo y cómo libertó a los israelitas. Entonces aquí le estaba contando también a su esposa Séfora y a sus 2 hijos. Y aquí la palabra nos enseña cuán importante es empezar por casa y empezar por la familia. ¿Por qué? Nosotros queremos ser salvos, sí, tenemos la salvación, pero si nosotros amamos a nuestra familia, pues también queremos que nuestra familia sea salva o no. No puede ser que a mí me interese más, primero ir al mundo y quiero salvar al mundo, pero a mi casa la voy a dejar que se pierda. Y no es así. Nosotros tenemos que tener ese interés porque nuestra familia sea salva. Nosotros tenemos que tener ese interés de que nuestra familia entre al arca. Ese es el interés que tuvo Noé. Metió a toda su familia al arca. Los demás no quisieron oír, no quisieron escuchar, no quisieron entrar al arca, pero Noé se preocupó por su familia, por sus nueras y por sus hijos. Entonces esa debe ser la preocupación de hoy de nosotros, hablar primero a nuestra familia. Moisés era el líder, Moisés era el verdadero siervo, pero estaba primero hablándole a su suegro, y eso que el suegro de Moisés era un sacerdote, pero no conocía al Dios que hace maravillas. Jetro no conocía a este Dios todopoderoso y a este Dios grande que salvó a los israelitas. Por eso es necesario que nosotros testifiquemos y hablemos del poder de Dios, del poder de Dios que hace milagros, del poder de Dios que sana, del poder de Dios que salva y del poder de Dios que redime. Y dice aquí la palabra que venía Séfora con él, con Jetro, y venía Gerson y venía Eliezer. Entonces venía toda la familia de Moisés a verlo en el desierto, ahí donde estaba acampando, dice, junto al monte de Dios. Y dijo Moisés
Y dijo Jetro a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Entonces, hay hechos maravillosos, hay hechos grandes, hay hechos redentores que Dios ha venido haciendo desde el principio, desde la creación. Todos esos hechos redentores, todos esos hechos milagrosos son los que nosotros tenemos que contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, todo lo que el Señor ha venido haciendo, y sobre todo tenemos que contar qué es lo que vino a hacer nuestro amado Salvador Jesucristo. Vino a redimirnos del pecado, vino a liberarnos igual que a los israelitas. ¿Y por qué lo hizo? Aquí nos dice esta palabra, que lo hizo por amor, porque por amor libertó al pueblo de Israel. Así que también por amor nos ha libertado a nosotros. Es tan grande el amor de Dios que se dio a sí mismo para remisión de nuestros pecados. Por amor el Señor ha hecho todo lo que ha venido haciendo desde la creación del mundo. Y Moisés le dice a Jetro que en todo este camino que vienen caminando desde la salida de Egipto, Dios los ha librado. Dice que le está contando a Jetro cómo Dios los había librado, porque recuerden que tuvieron una pelea con los amalecitas y cómo Dios los libró. Todo eso le estaba contando Moisés a su suegro. Y dice el verso 9: y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Cuando el Señor nos da una victoria, cuando el Señor está por nosotros, cuando el Señor interviene en cualquier lucha que nosotros tenemos, pues es una alegría para nosotros el poder disfrutar de la victoria que Dios nos da. Pero para tener una victoria siempre va a haber una lucha. Entonces aquí Jetro se alegraba. ¿Quién no se va a poner feliz cuando nos damos cuenta que el Señor está con nosotros y que el Señor es el que pelea con nosotros? Recuerde que Jehová viene peleando por su pueblo, viene peleando por sus hijos, y nosotros estamos tranquilos. Entonces aquí dice: se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. No nos alegramos, no nos gozamos, no estamos felices de todo el bien que nuestro Dios nos ha hecho. Claro que sí. Entonces, si el Señor nos ha hecho bien, si el Señor nos ha amado con amor eterno y nos ha liberado y nos ha rescatado, ¿por qué no estar alegres? Este hombre Jetro, sacerdote de Madián, estaba alegre porque él se daba cuenta que Jehová les había hecho bien tanto a Moisés como a los israelitas. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si nadie nos habla de Dios desde un principio? ¿Cómo vamos a saber quién es el Dios que nos creó, que nos hizo a nosotros mismos, que creó el cielo, la tierra y todas las cosas que podemos ver, si no conocemos a Dios, si no sabemos abrir la Biblia, si no queremos escuchar su voz? Y aquí dice Jetro: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Este verbo conocer ocurre con mucha frecuencia en este libro del Éxodo, si usted se ha dado cuenta. Moisés y los israelitas necesitaban en un principio conocer a Dios para poder
manifestarlo a las personas. Usted recuerda, Moisés siempre estuvo interesado y le preguntó a Dios: ¿qué les voy a decir a los israelitas, a mi pueblo? ¿Quién me ha enviado? Por eso es esa la importancia y la necesidad de conocer al único Dios verdadero y comprender su gran poder. Y ahora Jetro estaba conociendo al único Dios verdadero. Ahora él estaba expresando por su propia voz, estaba experimentando el poder de Dios en las palabras que Moisés le estaba diciendo. Ahora dice: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Ahora conozco. Y pudo después Jetro unirse a esa adoración, porque dice aquí en el verso 12: y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Jetro ahora podía adorar a Dios y ofrecerle adoración. Y esta palabra hoy nos enseña que todas las personas, al igual que Jetro, al igual que Moisés, debemos conocer a Dios para adorarlo. Debemos conocer al Dios verdadero, al Dios que nos da vida eterna. Solamente conociendo a Dios nosotros vamos a poder amarlo, nosotros vamos a poder obedecerlo y sobre todo nosotros vamos a hablarle a nuestra propia familia de quién es Dios, porque no podemos nosotros hablar de las personas si no las conocemos. Hay personas que sí se dedican de repente a hablar de otra persona dando un mal testimonio si no la conocen, pero aquí nosotros, para hablar del único Dios verdadero, tenemos que conocerlo, tenemos que saber lo que Él ha hecho por nosotros. Aquí Jetro se estaba dando cuenta lo que Jehová había hecho por Moisés, lo que Jehová había hecho por los israelitas, lo que Jehová les había hecho a los egipcios y a Faraón. Eso es lo que nosotros debemos conocer, y luego para poder decir confiadamente: ahora conozco al único Dios verdadero. Yo sé que usted en un momento de su vida va a pronunciar estas palabras que pronunció este sacerdote de Madián, Jetro, y va a decir: ahora conozco el Dios que me ha dado salvación y vida eterna. Ahora conozco aquel que hizo el cielo y la tierra. Ahora conozco aquel que me hizo a mí mismo. Eso es lo que nosotros vamos a decir principalmente algún día. Y esta palabra hoy nos enseña cuán importante es que usted escuche la voz de Dios y conozca a Dios. En esta hora el tiempo se me ha terminado, pero toda esta palabra, toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis está escrita con un propósito. El propósito es de que usted, por voluntad propia, conozca al único Dios verdadero. Y muchas veces es muy fácil querer oír y saber por terceras personas solamente cómo es nuestro Dios. Pero si usted se dispone a tomar un tiempo cada día y hacer como una necesidad de conocer a Dios, empieza orando a Dios para que Dios le dé ese entendimiento y esa sabiduría para que usted entienda y comprenda las escrituras. Dios le va a dar la sabiduría. Aparte que le da la sabiduría, se le va a revelar a usted como el único Dios todopoderoso que vino a esta tierra encarnado en Jesucristo a salvarlo. En esta hora Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde, y próximo lunes continuamos con el nombramiento de jueces, con esta otra parte de este capítulo 18 de Éxodo. Vamos a estar, primero Dios, el próximo lunes del verso 13 al 27. Espero que la palabra que hoy fue leída desde este lugar, usted la haya entendido y comprendido, porque en cada párrafo de la palabra Dios está hablando
a nuestras vidas. Y el Espíritu Santo se está encargando de que usted la entienda y la comprenda cuando es leída desde este lugar. Yo sé que usted ha clamado en esta hora porque Dios le hable, porque Dios se manifieste a usted, y Dios lo ha hecho. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene poder para eso, para redarguir en su corazón y para llevar la palabra hasta su mente y su corazón, y a través de la misma usted pueda cambiar todo su proceder y pueda venir a los pies de Jesucristo, porque solamente la palabra tiene poder para cambiar. Otra cosa no lo hará, pero Dios a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, lo hará. Y lo dejo con esto, que en un día no muy lejano usted pueda decir, igual que Jetro: ahora conozco quién es el único Dios verdadero, Jehová. ¿Por qué? Porque el deseo de toda persona creyente es conocer a ese Dios maravilloso que nos da salud, que nos da vida y que nos llena cada día de bendiciones. Dios le bendiga y Dios le guarde, y lo espero, primero Dios, en lo que el Altísimo ha hecho conmigo, sábado a las 4 de la tarde, y conociendo al Dios de la Biblia, Jehová, el único Dios verdadero, todos los lunes 4 de la tarde. Bendiciones. Puedo aún lograr sin tu ayuda.